Ministerios Evangelísticos Visión de Fe presenta al pastor licenciado Luis Alberto Palacios con el programa Consejo, Verdades Bíblicas, un programa de bendición para tu vida espiritual. Bienvenidos. Gloria a Dios. Bueno, quiero, hermanitos amados, pedirles que me acompañen, por favor, a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4 y versículo 7. Segunda de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que el Señor nos bendiga, hermanos, a través de su eterna palabra. En el último tema, usted recordará que estudiamos la necesidad que tenemos como hijos de Dios de ver las cosas invisibles. Aquellas cosas, decíamos, que son invisibles para los ojos naturales, pero que son visibles por medio de la fe. Recuerda el tema que compartimos, ¿verdad? Ver lo invisible por medio de la fe para conectarnos entonces con lo eterno. Y hoy vamos a complementar esa palabra leyendo el contexto anterior, porque está en el mismo pasaje, solo que en el versículo 18, ¿verdad? Que dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso dice el verso 18. Ahora vamos a centrarnos en el versículo 7 para ver qué nos quiere hablar el Señor en esta mañana, porque Dios en su misericordia sigue hablando. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por esto? Porque Él sigue hablando a nuestra vida y a nuestro corazón, porque no ha cesado el hablar de Dios. Aleluya. Y aprovechando, hermano, que está dando palmas, ¿qué le parece si saludamos con una ofrenda de palmas a todos los hermanos que nos ven en las redes sociales? Ahora también a través de Canal Peniel de televisión, donde se transmite el día miércoles y domingo a las 6 de la tarde. Ahí nos pueden sintonizar también en el programa Consejo. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios siempre sigue abriendo puertas de bendición. También a los hermanitos discípulos que están en el extranjero. Hay hermanos en los Estados Unidos, hermanos que están en algunos departamentos también de Guatemala. En Sololá está la familia Alvarado Cobón, a quienes envío un saludo especial también. Son personas comprometidas con el ministerio, son discípulos, hermanos, de este lugar, pero que por diversas razones han tenido que movilizarse. Reciban todos un cordial saludo. Bueno, le decía entonces que es necesario que valoremos lo que Dios valora. Y la única manera de poder hacer esto es que veamos lo que Él ve, que pidamos lo que Él quiere y que hagamos lo que Él hace. Solo así podemos nosotros adentrarnos en el mismo propósito del Señor. Esto, por supuesto, ya exige, esto ya implica una buena comunión con Dios y que tengamos nosotros una conciencia real de sus bendiciones y de sus propósitos. O sea, debemos estar conscientes, hermanos, de las bendiciones que Dios ha dispuesto para nuestra vida y de cuáles son los propósitos que Él tiene para nosotros, para que no nos vayamos a extraviar con las cosas visibles temporales, le llamo, las cosas visibles temporales que nos pueden apartar de las cosas invisibles eternas, porque ese es el contraste que la palabra nos muestra en el versículo 18 que estudiamos el domingo pasado. Pero ahora estamos en este contexto que estudiándolo, hermano, me impactó mucho el corazón, porque muestra la realidad de nuestro presente en Cristo, muestra la realidad de nuestra vida cristiana. Y dice acá, hablando el apóstol Pablo a los Corintios: pero tenemos este tesoro. Por favor, repita conmigo: tesoro. Dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Diga conmigo: vasos de barro. Bueno, y dice que esto ocurre para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Mire qué argumento más claro, ¿verdad?
Porque después de conocer a Cristo, uno de los deseos que surge con mucha intensidad, uno de los deseos que surge con mucha fuerza en nuestro corazón, es el anhelo de servir a Dios y poder conocerlo cada día más y más. Yo creo que esa es la razón por la cual usted se encuentra en este lugar, porque su espíritu tiene hambre de Dios, porque su alma desea conocer más al Señor. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Por eso usted está buscando más del Señor, porque quiere conocerlo en una dimensión diferente, posiblemente, ¿verdad? Y esto nos lleva a que de una forma apasionada empecemos a hacer cosas para Él. Y eso está bueno, eso está excelente. Sin embargo, en este propósito nos vamos a encontrar con obstáculos que tenemos que superar. La vida cristiana va a tener siempre resistencia y oposiciones espirituales, naturales, si usted quiere, que tenemos que aprender a vencer. Vamos a encontrar en el Evangelio, aunque a usted no le parezca y no lo crea, muchas veces decepciones, luchas, pruebas constantes. A veces cuando estamos transitando este valle terreno presente, nos preguntamos si vamos en el camino correcto. A veces nos podemos preguntar si vale la pena hacer todo y perseverar, porque es tanta la oposición, porque es tanta la lucha, porque es tanta la presión y la opresión que podemos percibir, que nos preguntamos si estamos haciendo lo correcto, o de repente preguntar por qué estamos pasando por esas situaciones difíciles. Y aquí es donde es muy importante, aquí es donde es esencial que comprendamos la palabra que estamos estudiando y que tengamos el fundamento claro de lo que Pablo está mostrando acá. Porque si usted es acucioso, el versículo 7 lo que muestra es un contraste de dos cosas que son de naturaleza distinta. Una cosa es el tesoro y otra cosa somos los vasos. El tesoro proviene de Dios. Porque cuando habla Pablo del tesoro, la palabra griega es tesauros, que significa un depósito, un cofre, riqueza también significa, pero dice que han puesto ese tesoro que tiene que ver con dones, talentos y capacidades, y viene Dios y pone ese tesoro en vasijas de barro. Aquí definitivamente con esta expresión el apóstol está haciendo referencia a nuestra humanidad, que tiene debilidades, que tiene fragilidad, que es errática. Y también nos muestra el apóstol la necesidad que tenemos de depender de aquel que nos llamó, porque tenemos todos un llamado. El Señor nos conoció, dice Romanos, desde antes de la fundación del mundo. Por eso nosotros sabemos que no somos casuales en la tierra. Todos venimos con un propósito. Es más, desde que nos estábamos gestando en el vientre materno, seguramente ya Dios nos había trazado una preordenación, una capacidad para que al momento de nacer en este mundo comencemos a tomar el propósito de Dios y poder cumplir aquello que el Señor nos ha asignado. Qué lindo saber, ¿verdad? Que desde ahí Dios ya tiene cuidado de nosotros. ¿Acaso no ha leído usted a los profetas, a uno que dice que desde el vientre fue apartado para ser profeta? Que desde el vientre fue preparado por Dios. Y ese no es un privilegio exclusivo. Yo estoy seguro que nosotros también fuimos apartados desde el vientre materno para hacer cosas grandes en el nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso, que podamos hacer hazañas, prodigios y maravillas en el nombre que es sobre todo nombre. Pero tenemos que aprender a ser dependientes de Él, porque una vasija de barro no es fuerte en sí misma. Nuestra fortaleza viene de Dios. Y eso nos pone frontalmente delante de la gracia del Señor, porque los dones,
los talentos, los ministerios que hay en nosotros por obra de Jesús, no es porque tengamos méritos personales. Eso debemos de tenerlo claro. Los dones, talentos, el ministerio que podamos tener, no es, jamás va a ser porque nosotros tengamos méritos personales, sino que es por el puro afecto de su gracia. Por eso el hecho de que Dios nos use no es porque nosotros seamos especiales en sí mismos, sino porque el Señor, en su infinita misericordia y en esa gracia abundante derramada, nos dio una medida de fe para que podamos ser de bendición al cuerpo de Cristo. No debemos olvidar jamás que nuestra función en el Evangelio, hermanos, es una función corporativa. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra función es de edificar al cuerpo de Cristo. No podemos pensar individualmente. Tenemos que pensar en el beneficio del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, en mi forma de actuar, yo tengo que evaluar qué repercusión va a tener mi conducta. Si va a ser una repercusión positiva o va a ser negativa al cuerpo de Cristo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que todo nos es lícito, mas no todo conviene. ¿Sí? Todo nos es permitido, pero no todo es de conveniencia. Ahora, la pregunta es, ¿de conveniencia para qué o para quién? Y la respuesta es, de conveniencia para el cuerpo de Cristo. Así como en el cuerpo físico. Si un órgano falla, se descompensa todo. Pues igual es en el cuerpo místico, que es la iglesia. Y por eso tenemos que ser cuidadosos nosotros de usar correctamente la medida de fe que nos ha sido asignada, para que entonces podamos llevar a cabo aquello que el Señor nos ha asignado. Y tener siempre presente, hermanitos amados, que somos vasijas de barro, frágiles, erráticos. Y esto nos tiene que llevar a la comunión íntima con el Señor, para que estando en su presencia echemos mano de la fortaleza que viene de lo alto. Por eso es que Pablo, que es quien escribe este versículo magistral que estamos estudiando, por eso es que Pablo declaró: cuando soy débil, soy fuerte. Porque él siempre tuvo conciencia de su debilidad. Por eso es que él también advierte y dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque de momento nos pueden aparecer alardes de fortaleza y sentir que todo lo podemos, sentir que tenemos mucha firmeza. De ahí, hermanos, que nosotros debemos de guardarnos hasta donde sea posible de hacer juicios, porque nosotros no podemos juzgar. Cuando una persona juzga a otra, es porque cree que tiene una capacidad superior. Y nosotros, hermano, somos de la misma pasta. Todos somos barro. Amén. Todos somos barro en manos del alfarero. Y el barro no puede juzgar al barro, porque tenemos la misma naturaleza. Entonces tenemos que venir y depender de Dios para que tomemos conciencia de quiénes somos. Yo creo que un indicativo o un buen parámetro que nos hace ver nuestra comunión con Dios es cuando estamos bien posicionados. Cuando nosotros sabemos que somos barro y que no podemos ni debemos juzgar a los demás, esta es la evidencia inequívoca de que estamos en relación con Dios. Porque la relación con Dios, la luz de esa comunión, hace que veamos nuestra naturaleza y que sepamos que nosotros somos falibles, que somos barro cocido, que es lo que significa la palabra acá cuando habla de vasijas de barro. Se refiere al barro cocido, o sea, un barro que está siendo o que ha sido procesado, moldeado por las manos del alfarero divino, que ha pasado por el horno. Ese proceso es difícil, pero Dios necesariamente nos tiene que pasar por ese horno ardiente para que podamos ser preparados
y tomar la consistencia necesaria para saber llevar el buen depósito que Cristo ha puesto en nosotros. Porque la vida del Espíritu es ese tesoro que ninguno merecía. ¿Cuántos sabemos que en nosotros habita el Señor Dios Todopoderoso? ¿Cuántos saben eso? ¿Y cuántos estamos agradecidos? Porque imagínense, hermano, cómo es nuestra vasija. Cada uno se conoce. Cada uno sabe los defectos que tiene. Y no obstante a ello, el Dios bendito y perfecto ha decidido poner en nosotros ese maravilloso tesoro de su bendita presencia. ¿Qué le parece si le damos una ofrenda de palmas al Señor por esa misericordia? Gloria a Dios. Entonces, estamos en las manos de Dios y el alfarero sabe lo que hace. Nosotros solo debemos de disponernos y abandonarnos en sus manos de bondad y de misericordia, sabiendo que el Señor nunca se equivoca. Yo preguntaba anoche que estudiaba la palabra y decía, ¿por qué el Señor puso este tesoro en vasijas de barro? ¿Por qué no pensó mejor en usar vasos de oro? ¿Por qué no pensó en usar vasos de plata? ¿Por qué pensó el Señor en utilizar justamente vasos de barro? Y la respuesta la da el versículo de estudio. Para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Cuando ocurre un milagro, ¿para quién es la gloria? Cuando ocurre un portento, ¿para quién es la honra? Pero a veces se nos olvida nuestra naturaleza y podemos llegar a pensar que somos nosotros. Por eso, mire, hermano, es un peligro adular ministros. Es un peligro. A mí me da pena o me da cólera, no sé, escuchar personas que sin una conciencia clara han llegado hasta declarar Dios a un hombre y que esa persona no tenga la conciencia también de corregir eso y quedarse con el pensamiento de que es Dios. ¿Cómo podemos nosotros poner a un hombre a la par de Cristo? ¿Ah? Porque hay personas que pueden llegar a ser tratadas como Dios. Yo le he repetido muchas veces que nuestra relación es una relación de respeto. Yo lo respeto a usted y usted me respeta a mí. Amén. Pero más de eso no, porque es un daño, hermanos. Hay hombres que han llegado a creerse la historia que son ellos los que tienen el poder, que son ellos los que tienen la unción, y probablemente la tienen, pero no emerge de su humanidad. Yo de mi humanidad no tengo absolutamente nada que dar. Tal vez tengo cosas malas, y lo digo con mucha paz y tranquilidad, porque a usted le pasa exactamente lo mismo. De nosotros no tenemos nada bueno para dar. Todo lo bueno que tengo, decía un corito antiguo, lo he recibido de Dios. Eso es reconocer que somos vasijas de barro y que el tesoro que Él ha puesto, eso es lo que vale la pena. La gracia, la unción, el poder, la autoridad que proviene de nuestro Cristo, porque en nosotros mora el Espíritu Santo de Dios, y Él es el que nos activa, Él es el que nos energiza, Él es el que nos da el poder, Él es el que nos da la autoridad para que en el nombre de Cristo hagamos prodigios y maravillas. Démosle gloria al Señor, iglesia, esta mañana, y digámosle gracias, Padre, porque pusiste ese bendito tesoro en esta pobre vasija de barro. Por eso es que Dios no usó hierro para hacer el vaso, porque Él no quiere que olvidemos la gracia y la misericordia que Él ha tenido al hacernos depositarios
de la grandeza extraordinaria que le plugo a Dios poner en nuestra vida. Pablo, por el Espíritu, también enseña que la excelencia es de Dios. Y eso es lo que quiero dejar también claro esta mañana. La excelencia siempre debe ser para Dios, para la gloria de Dios y no para gloria de hombres. Es por eso que los siervos de Dios, y ahí me refiero también a usted que le sirve al Señor, debemos tener en cuenta nuestra condición, que somos barro y que el alfarero, Él es el dueño, Él es el Señor, que toda la gloria le pertenece exclusivamente a Él. Nosotros tenemos nada más una delegación de parte de Dios, pero el tesoro es eterno. El tesoro proviene de lo alto. Es por gracia de Dios que hoy tenemos salvación, comenzando por eso, ¿verdad? Es por gracia de Dios que tenemos el privilegio de participar en su obra. Y dicho sea de paso, hermanitos amados, con todo respeto, pero con autoridad les digo, no menospreciemos lo que tenemos de Dios. Por favor, no tomemos el servicio a Dios como algo que no tiene valor, que es secundario. Porque recuerde que Hebreos dice que no debemos tener por inmunda la sangre de Cristo. Cuando uno lee eso, porque el que ha tenido por inmunda la sangre de Cristo y la ha pisoteado, ya no habrá para él salvación. Uy, hermano, casi se persigna uno la boca, ¿verdad? Pero a veces tenemos por inmunda la sangre de Cristo cuando no le servimos a Dios como Él merece. Cuando dejamos lo de Dios por cualquier otra cosa. Perdone que yo sea tan incisivo en eso, pero el buen siervo sabe reconocer que es favor no merecido el hecho que nos hayan tomado en cuenta, teniendo Dios tantos y mejores que nosotros. Yo siempre le digo al Señor, ¿por qué estoy detrás de este púlpito si hay muchos mejores que yo? Pero como a Él le plugo hacerlo, por eso vivo siempre agradecido, porque en su infinita misericordia Dios decidió tomarme en cuenta para este ministerio glorioso. Amén. Tenemos que estar agradecidos por el privilegio de poder participar en su obra. Estos momentos cúlticos tienen mucho valor. Hermano, sinceramente, ¿usted ya se puso a pensar que cada momento cúltico Dios desciende? ¿Acaso no dice la Biblia que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo? ¿Por qué cree usted que tenemos un segmento de alabanza? Eso a veces no lo enseñamos, ¿verdad? Es tan práctico, pero es tan esencial. ¿Sabe por qué tenemos un segmento de alabanza? Porque deseamos atraer la presencia de Dios. Deseamos que Él se manifieste, porque Él siempre está con nosotros, pero deseamos que Él se manifieste colectivamente y por eso lo adoramos, por eso lo exaltamos, por eso lo bendecimos, porque deseamos que Él manifieste su presencia. Y cuando Él manifiesta su presencia, es el testimonio que Dios está con nosotros. Ahora, póngase a pensar, cuando no participamos del culto, nosotros estamos despreciando la presencia de Dios. ¿Cuántos saben que Dios desciende en el momento cúltico? No escucho. ¿Cuántos saben? Entonces, ¿por qué faltamos al culto? Si sabemos que Dios desciende. Póngase a pensar en eso. La vasija de barro debe tener conciencia que la única manera que tiene de fortalecerse es acercándose en comunión con Dios. Amén. La excelencia de su poder, de la que estamos hablando, se manifiesta con mucho más esplendor y brillo de gloria en aquellos que con un corazón manso y humilde procuran que el nombre de Cristo sea glorificado. Porque al fin y al cabo, toda honra, toda gloria y todo poder pertenecen al Señor. Aunque el entorno en el que estemos adorando sea difícil. Mire, hermano, el entorno que tenemos hoy por hoy.
de batalla, de lucha, de adversidad, pero debemos de saber que si el Señor está con nosotros, no tenemos absolutamente nada de qué temer, porque Él está con nosotros. Eso nos ministra confianza, eso nos ministra seguridad. Tengamos presente que el Señor prometió acompañarnos en el camino. Y mire, el Señor se anticipó y el Señor dejó en la palabra decretado que en el mundo tendremos aflicción. Él no nos anula la aflicción, pero dice: confiad, porque yo ya vencí al mundo. Y el hecho que Él haya vencido nos abre la puerta y nos muestra el camino, oiga bien, para que nosotros ahora venzamos en su santo y bendito nombre. Yo tengo que vencer. La victoria de Cristo, muchos dicen: la victoria de Cristo es mi victoria. Sí, es cierto, pero yo tengo que pasar mi proceso. Él dice: confíen, porque yo pude vencer. Y si yo pude vencer, en mi nombre ustedes también van a poder vencer. Ese es el orden de ideas. No es que la victoria de Cristo automáticamente me viene a mí. No, yo tengo que pasar también mi proceso. ¿Y qué es lo único que tengo que hacer? Mantener mi mirada puesta en el autor y consumador de la fe. Nosotros nos hundimos cuando dejamos de ver a Cristo, así como Pedro cuando pudo caminar en el agua, ¿verdad? O sobre el agua. Cuando vio a Cristo, él caminó. ¿Cuántos pasos dio? No sé, hermano, pero qué glorioso caminar sobre las aguas. Cuando él dejó de ver a Cristo, se hundió. Entonces nosotros, conscientes de nuestra naturaleza, de que somos vasos de barro, vamos a tomarnos fuertemente de la mano del Señor. Y aunque pasemos batallas y luchas, vamos a mantener conciencia de nuestra naturaleza. Pablo enfrentó muchas dificultades, oposiciones, enemigos, peligros, decepciones, pero siempre Dios lo guardó y lo fortaleció, porque él nunca, oiga bien esto, él nunca perdió conciencia de su fragilidad humana. Yo me ponía a pensar hace algunos días, creo que lo mencioné acá, sí lo dije, que nuestro fundador decía que cuando nosotros estamos verticales, nos olvidamos de Dios. Y por eso a veces nos tiene que poner horizontales, para que aprendamos a depender de Él. ¿No será que la enfermedad viene para mostrar que somos muy frágiles y que lo necesitamos a Él? ¿Ah? En el peor de los casos viene la muerte, porque a veces nuestra naturaleza, hermanos, lo digo con mucho respeto, pero es obstinada, y a veces Dios prefiere cortar un cuerpo con tal de salvar un alma. Por eso es que a veces Dios no sana a personas que fallecen. Cuando Dios no sana un cuerpo, está perfeccionando un alma, decía nuestro fundador. Y eso es cierto. Pero yo digo, ¿qué necesidad hay de pasar por eso? Cuando conscientemente nosotros tendríamos que humillarnos y decirle: soy barro. Soy barro. Había un corito antiguo que cantábamos hace más de 25 años, que decía: soy barro nada más, Señor. Soy barro que tú hiciste con amor. Soy barro que te honra. Soy barro que te alaba. Soy barro nada más, Señor. Soy barro nada más, Señor. Soy barro que tú hiciste con amor. Soy barro que te honra. Soy barro que te alaba. Soy barro nada más, Señor. Mire qué realidad. Dele palmas a Cristo. Alabado sea su nombre. Aleluya.